Buenas noches, querido teleauditorio. Otra noche más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos. Antes de proseguir, quisiera hacer un anuncio de servicio social. La señora Mayra Angelina Ruiz Acosta está requiriendo sangre para tal efecto y el que nos quiera apoyar en eso, están los teléfonos del ISSSTE al 413-0363, extensión 128, que es la extensión de banco de sangre del ISSSTE. Vuelvo a repetir, para la señora María Angelina Ruiz Acosta al 413-0363, extensión 128. Si alguien quiere colaborar, pues se lo agradeceríamos muy bien. Bien, para iniciar, como lo habíamos dicho, vamos a ver el tema de geriatría, la salud de nuestros adultos mayores. Para tal efecto, tenemos a un gran invitado, al doctor Jorge Alfonso Cepeda Lanís. Él es médico especialista en geriatría, egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas. Hizo su especialidad en geriatría en el Hospital General número 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guadalajara. Asimismo, avalado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas Gracias gracias. por su visita. ¿Y qué le parece si entramos al tema directamente? Muy bien. Ok, Para empezar, pues agradecer al doctor Ríos la perfecto. invitación y pues más que nada, ya entrando en el tema, vamos a platicar sobre qué es la geriatría. Muy bien. Hay muchas personas que desconocen sobre ese término o incluso mala pronunciación debido a Así es. que es una especialidad poco conocida aún. De hecho, en México tiene todavía pocos años. La geriatría como tal es una rama de la medicina que estudia las enfermedades del adulto mayor. Aquí en México se considera un adulto mayor o un paciente anciano aquella persona mayor de 60 años. Y hemos estado viendo cambios impresionantes en la sociedad. Estamos viendo sociedades más envejecidas. La última encuesta, recuerdo del INEGI, que nuestra esperanza de vida incluso se incrementó. Por lo tanto, estamos llegando casi a 79 años de vida. Las mujeres viven un poquito más, un promedio de 77 años, y los hombres pues nos toca vivir un poquito menos en términos generales. Pero de forma concreta, la geriatría no solo es ver las enfermedades en el adulto mayor, sino también verlo desde una manera integral, no solo verlo como paciente, sino tratar de ver cómo se desenvuelve el adulto mayor en la sociedad, en su familia, en su entorno cultural también. Entonces, el geriatra como tal no solo se trata de ver las enfermedades, sino también de que se pueda integrar al paciente a la sociedad. Y para eso nosotros nos apoyamos también de una de las ramas también de la ciencia que es la gerontología. Se diferencia de la geriatría debido a que la geriatría, pues como tal, es una especialidad médica. Y la gerontología puede haber licenciatura, maestrías, diplomados en esto. Y la gerontología como tal nos evalúa al paciente anciano o la persona adulta mayor desde los aspectos biopsicosociales, también los ve desde el punto de vista cultural, demográfico, trata de investigar todo esto relacionado al paciente adulto mayor. Y algo muy importante es que la geriatría tiene unos pilares muy sólidos, porque no solo se trata de tratar enfermedades, sino que nos enfocamos mucho en preservar la funcionalidad. Nos hemos dado cuenta que los pacientes que son más funcionales, que son más dependientes, esos pacientes tienen una mejor calidad de vida. Y eso es otro de los pilares que tiene la geriatría, tratar de mejorar o preservar en la medida de lo posible la calidad de vida de los adultos mayores. Y pues a términos generales eso es lo que hacemos en la práctica. Fíjate, cosas que mencionas muy importante y de principio, o sea, corrígeme si estoy mal. Este, la medicina, la ciencia que avanza día con día, pasos agigantados. Ujú. Como tú dijiste, hacemos que la esperanza de vida aumente, pero indirectamente proporcional la calidad de vida disminuye del paciente, ¿verdad? Asimismo, demográficamente hablando, como tú dices, es nueva prácticamente en México o poco conocida. En Europa es muy conocida porque desgraciadamente pues allá la gente, la población es más adulta, Claro, sí, o sea, casi no hay niños y aquí pues es lo que nos sobra a veces, ¿no? Niños. así es. Digo, de una manera para hacer el comentario. Doctor, la pregunta obligada, las 5 patologías más frecuentes que acuden a su consulta. Claro, en forma general, las enfermedades que vemos en los pacientes adultos mayores son relativamente similares al adulto joven. Vemos patologías cardíacas, infarto agudo del miocardio, problemas cerebrovasculares, tanto infarto cerebral, hemorragia cerebral,
las personas con cáncer, aquellas personas que padecen de diabetes, de hipertensión arterial. Pero en sí la geriatría no solo se enfoca a ver este tipo de enfermedades, que también las vemos en el adulto joven, sino vamos más allá de forma que integramos ciertos síndromes que son los conocidos como síndromes geriátricos y van de la mano precisamente a lo que está reforzando ahorita. ¿Por qué? Porque si bien tenemos sociedades más longevas, más ancianas, el problema es de que todavía no tenemos esa educación de visualizarme de cómo voy a llegar a mi vejez. Porque no solo es el objetivo tal vez vivir más, sino también vivir más con mejor calidad de vida. Porque a lo mejor yo puedo de forma global, estadísticamente, mejorar la calidad de vida de una población, pero a lo mejor esa población se torna más enferma, producto de enfermedades crónicas que a lo mejor vienen arrastrando desde la adultez. Entonces, precisamente en eso se enfoca la geriatría. Y con respecto a esto, estos síndromes geriátricos, que son muchísimos, los que principalmente vemos en la práctica del día a día son las alteraciones de memoria, ya sea un deterioro cognitivo o una demencia, la polifarmacia, que es muy frecuente, las caídas que muchas veces pasan desapercibidas, Claro, o si un paciente va a la consulta, a veces se olvida decir, ¿sabe que me caí o algo? Eso es una de las patologías frecuentes que nosotros diagnosticamos en el día a día. sí. La osteoporosis también es una causa frecuente y pues hay muchos más, pero dentro de los 5 padecimientos de estos síndromes geriátricos son los más frecuentes. Prácticamente constituye entre un 70-80% de la consulta diaria de un geriatra. Muy bien, doctor. Y no sé si tú qué pienses, pero en ocasiones, por ejemplo, vemos que no estamos educados para ese tipo de pacientes. Por ejemplo, vemos que para los de minusválidos, pues hay rampas, hay... Pero en la mayoría de los casos no piensan en los pacientes adultos, por ejemplo, que ya necesitan una barra, que necesitan a los que vienen también en silla de ruedas o algo, que les sirven lo de los minusválidos, ¿no? Claro. Y algo bien importante, y a manera de chiste, pero me ha pasado, ¿no? Yo, mis padres, pues mi papá, gracias a Dios, tiene 87 años, mi mamá tiene 80, pues el andar ya es lento, tengo que ponerme en medio y traérmelos yo caminando, ¿no? Y a veces comento porque, lo digo de tono de gracia, porque de repente voy por la banqueta con los dos, y obviamente abarco casi toda la Claro. banqueta, y la gente no se baja, o sea, es rara la gente que dice, ah, pues pásenle, ¿no? Y pues yo me tengo que esperar para que pasen y no se vayan a golpear o Sí. algo, ¿no? Pero extrañamente, pues yo tengo 2 perros grandanés, a veces traigo a los perros y ahí la gente se baja pero de volada, ni le digo, Sí, no sí, digo, sí. Ahí sí les da increíblemente, miedo. ¿no? Que yo les meta. Pero bueno, a manera de romper el hielo, doctor, pero Sí. sí Es que es es algo algo cultural, cultural, sí, realmente. exacto, No estamos acostumbrados a pensar en los adultos mayores. es correcto, Estamos acostumbrados más al cuidado de los niños, al propio cuidado, y a veces dejamos de lado, decimos, pues, el paciente adulto mayor ya vivió o algo así. O claro. sea, tenemos ciertos eh, conceptos erróneos de la población adulta mayor. Entonces también hay que darle su lugar, hay que tratar de que las cosas se adecúen a sus necesidades y a sus capacidades, que es algo bastante Es algo importante. bastante Sí, importante y difícil de comprender a sí, veces, ¿no? sí. Hablaste de algunos temas, doctor. Ujú. Háblame de demencia, por favor. La demencia en sí es un trastorno sobre todo de la memoria, sin embargo no es el único. La mayoría de la gente relaciona una demencia a un problema de memoria, ¿sí? Sin embargo, es un trastorno que abarca más allá. En muchas ocasiones el síntoma predisponente sí es la alteración de la memoria. Vemos a aquel paciente típicamente que olvida ciertas cosas, objetos, ya no recuerda cómo hacer ciertas actividades. Pero no solo se trata de problemas de memoria. En las demencias o en algunos deterioros cognitivos también observamos problemas de conducta que muchas veces pasan desapercibido y nos enfocamos únicamente al problema de memoria. Pero cuando lo vemos en la consulta, vemos que hay ciertos problemas en la forma de comportarse. También en este tipo de trastornos de los deterioros cognitivos y las demencias, vemos en ocasiones problemas de lenguaje, problemas para realizar actividades que previamente conocían o sabían hacer. También podemos observar síntomas con alteraciones del estado de ánimo, síntomas depresivos, síntomas ansiosos, que también pueden coexistir con la enfermedad. Por lo tanto, una demencia, un deterioro cognitivo, siempre debe ser evaluado por un especialista, precisamente porque en muchas ocasiones se culpa a la edad a los problemas de memoria. ¿Sí? Y se pasa desapercibido cuando es anormal. La mayoría de la gente piensa de que porque una persona es adulta mayor, ya debe de olvidarse de ciertas cosas y verlo de forma natural, ¿sí?
Y si bien podemos tener ciertos problemas de memoria que se puedan catalogar aún como normales, ¿sí? Tenemos que ser evaluados cuando tengamos este tipo de trastornos por un especialista para que determine hasta qué punto este problema, ya sea de memoria, de conducta, de lenguaje, llega a ser algo anormal y nos puede representar el riesgo de padecer esta enfermedad y determinar si realmente estas alteraciones de memoria, de comportamiento, de conducta, todavía llegan a ser parte de el proceso de envejecimiento. Sí, pero siempre tener en cuenta que cuando tengamos algún problema de memoria, acudir siempre a un especialista para que se evalúe. No relacionar que porque el paciente ya es un adulto mayor, tienen que olvidársele cosas siempre. ¿Sí? Sí. Nunca echarle la culpa a la edad porque eso es algo muy frecuente. Es que ya se le olvidan cosas porque ya está viejito, ¿no? Lo típico. Fíjate que mencionas algo bien importante. Primero una pregunta y segundo, pues posteriormente un comentario que me gustaría tomar en cuenta y en consideración. Hablaste de demencia en el anciano. De hecho, en el catálogo de diagnósticos, el famoso CIE-10 Así es. aparece como demencia senil. Sí. ¿Qué me dices al respecto? ¿Sí estará bien empleado? Lo que pasa es que realmente el CIE-10 ya tiene muchos Así años que no es. está actualizado. Y la demencia senil, el término de senil se utilizó sobre todo en los años 80 y realmente es un término que ya en la actualidad es obsoleto. ¿Por qué? Porque senil quiere decir desde el punto de vista etimológico una etapa de la vida que es la vejez. Entonces decir que una persona tiene demencia senil es como decir paciente anciano con demencia. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente me está diciendo que toda persona, por ser adulta mayor, va a desarrollar demencia. Y eso no concuerda. Claro. Precisamente por eso hay que tratar de evitar el uso de demencia senil. Y qué bueno que toques ese tema. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de demencias, ¿sí? Y es importante. ¿Por qué? Porque no todas las demencias son iguales. ¿Sí? Cierto. Ya que dejamos de utilizar el término de demencia senil, tenemos que empezar, cuando un paciente se cataloga como que tiene un problema de memoria, conducta, lenguaje de este tipo, tenemos que empezar a investigar qué tipo de demencia tiene. ¿Por qué? La importancia radica es que hay demencias reversibles y demencias irreversibles. Dentro de las irreversibles encontramos las más comunes, que son la demencia tipo Alzheimer, que es de hecho la más predominante en frecuencia Sí. del tipo de demencias. La demencia de tipo vascular, que esta sucede generalmente cuando las personas padecen sobre todo de infartos cerebrales Muy o de bien. hemorragias cerebrales y posterior a estos eventos desarrollan estas alteraciones. Está otro tipo de demencia que se llama demencia frontotemporal, ¿sí? Que se relaciona más a cambios conductuales, más estados de ánimo. Está la demencia asociada a enfermedad de Parkinson, porque también en los pacientes con enfermedad de Parkinson, cuando tienen prolongada la enfermedad, también pueden desarrollar este tipo de demencias. Y hay otro tipo de demencia, sobre todo asociada a algunos déficits vitamínicos, a problemas de tiroides, que también nos pueden provocar este tipo de trastornos. Por lo tanto, no catalogar a un paciente con demencia senil solamente porque tiene alteraciones de memoria. Siempre hay que acudir a un especialista. El especialista de forma inmediata va a hacer un test de rápido de escrutinio y después va a determinar qué tipo de protocolo va a seguir para determinar qué tipo de demencia tiene. ¿Sí? O sea, hay muchos tipos de demencia, no catalogar. ¿Por qué? Porque también el tratamiento depende para cada una de ellas. Claro. ¿Sí? No voy a dar el mismo tratamiento para una enfermedad de Alzheimer, para una demencia vascular, Cierto. para una demencia asociada a deficiencias vitamínicas, o sea, el tratamiento no es el mismo. Y ahí radica la importancia. Y también el pronóstico, porque sabemos que no a todas las demencias en el curso de la enfermedad se van a desarrollar de la misma manera. Muy bien, doctor. Y lo otro que quería comentar, no sé si te ha pasado, ¿verdad? Con compañeros que se jubilan o Ujú. pacientes que aparentemente llegan a la terminación de su etapa laboral o activamente, ¿verdad? Laboral hablando. Muchas ocasiones, pues ya se olvidan de lo demás, o sea, dicen ya. Y me refiero a esto porque a lo mejor los problemas de demencia, como tú lo dices, no se van a quitar por el Ujú. proceso de la edad, pero a lo mejor los podemos retrasar. Ujú. En algún momento lo comentamos, la llamada plasticidad cerebral, en la Claro, cual, obviamente, como dice en la cuestión médica, músculo que no se utiliza o no se ejercita se atrofia. claro. Entonces, el cerebro creo que es igual, o sea, no sé, aprender ajedrez, aprender otro idioma, este,
eh, ¿cómo se llama? Rompecabezas. Claro. Y pues yo creo que eso puede ayudar a detener un poquito ese proceso de envejecimiento a nivel de memoria. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, esto lo de la plasticidad cerebral es muy importante porque sí la vemos en la práctica diaria e incluso hay estudios de investigación que realmente determinan que esto es muy importante. Lo vemos sobre todo, por ejemplo, en pacientes que desarrollan algún infarto cerebral, una hemorragia cerebral. Estos pacientes con rehabilitación física, como lo dices, es un músculo, ¿no? Con rehabilitación física también mejoran. O sea, esta plasticidad cerebral es muy importante porque el cerebro es tan bendito que tiene la capacidad de formar ciertas conexiones para mejorar estas alteraciones. También es importante este tipo de actividad que tengamos, porque hace mucho tiempo recuerdo que mis maestros nos decían, el conocimiento que no utilizas se te va a ir perdiendo Claro. precisamente porque no lo tienes el día al día, no lo practicas, entonces se te va a ir olvidando de forma natural. Y lo mismo pasa con cierto tipo de enfermedades. Vemos en estos problemas de deterioros cognitivos, de demencias, que cuando se empieza a afectar, por ejemplo, la forma de vestirse o la forma en que preparan los alimentos, la forma en que se asean, eh, lo primero que hacen es, bueno, ya no lo puedo hacer, mejor lo hagamos nosotros por él y tal vez disminuimos su capacidad para poder seguir desarrollando esa actividad, esta plasticidad cerebral que usted menciona. Sí. Entonces es muy importante que cuando tengan lo que dices, un programa de jubilación o cuando tengan alguna afección específica, siempre traten de estimular esa parte del cerebro para que pueda, en la medida de lo posible, poder llevar una recuperación. Inclusive mencionan, porque a veces le dices a un jubilado, otro idioma, y como que, o sea, no tenemos esa costumbre. Sí, hay libros o hay gente que dice que menciona con el simple hecho de si te cepillas los dientes con tu mano derecha, iniciar con tu mano izquierda, si agarras un camino siempre para ir a un lugar, cámbiale de Claro, camino, y las cosas, detalles por el estilo, que eso ayuda a mejorar la plasticidad cerebral. claro. Yo recuerdo que cuando era niño, yo era zurdo. Bien, Y mi papá en aquellas ocasiones pues decía, pues estamos hablando de los 80, ¿no? Pues sí. sabes que le va a ir mal, no hay muchas cosas para zurdos, entonces a las buenas o a las malas me hizo diestro. Ok. Entonces prácticamente estamos hablando de ese Que eres similar. ambidiestro. Pues ya no me quedé con diestro. Caray, Sí, pero no, o sea, yo no. inicialmente era zurdo. A eso hablamos, o sea que tenemos la capacidad de todavía realizar actividades o recuperar ciertas funciones que podemos perder con alguna u otra. Ok, muy bien, doctor, muy bien. Algo que mencionaste también, osteoporosis. Sí, esta es una enfermedad muy frecuente, realmente la tenemos que tener a consideración. La mayoría de las personas sospechan, sobre todo cuando alguien puede tener osteoporosis, o lo relacionan directamente con la edad. Si bien es cierto, la osteoporosis es mayor en pacientes adultos mayores, también puede aparecer sobre todo en mujeres más jóvenes a partir de los 50 años. Siempre tenemos que estar observando e interrogando en los pacientes qué factores de riesgo tienen para desarrollar osteoporosis. Hay muchos de ellos. Los principales, ser mujer, ¿sí? Bien, Sobre todo mayor de 50 años, o sea, en la edad posmenopáusica generalmente aquellas personas que fuman o que fumaron eh, y también aquellas personas que toman más de 3 tazas de café al día. Son factores de riesgo que tenemos que considerar. Y algo también muy importante, sobre todo en algunas enfermedades que se utilizan ciertos medicamentos como los esteroides, el tratamiento con esos medicamentos a largo plazo también nos llega a disminuir la densidad del hueso. Y prácticamente eso es la osteoporosis. La osteoporosis es un hueso poroso como tal y en términos generales es una disminución de la densidad del hueso. ¿Cuál es la importancia? Que nos da un riesgo de que nosotros padezcamos algún tipo de fractura. cierto. Y es frecuente, sobre todo en pacientes adultos mayores, las fracturas. Las más comunes son las fracturas de muñeca, las fracturas vertebrales y las fracturas de cadera. Pero las que más impactan en la funcionalidad del paciente adulto mayor son sobre todo las de cadera y de columna lumbar. Lumbar. Precisamente cuando hacemos el estudio para determinar si un paciente tiene o no osteoporosis, hay varios métodos, el más que se puede decir más rápido o el que tenemos más accesible es la densitometría ósea. Es correcto. Este estudio nos va a determinar precisamente qué grado de calidad de hueso tengamos y precisamente se pide que sea de columna,
lumbar y de cadera, porque en muchas ocasiones se toman densitometrías que de la mano, que del brazo, y realmente nos pueden decir que tengamos osteoporosis o no, pero realmente las que más nos impactan y las que tenemos que conocer para que un paciente lleve tratamiento son las de cadera y las de columna lumbar. Hablaste de un ¿Sí? estudio de densitometría y quiero andar un poquito en ello. Muchas veces llegan pacientes diagnosticadas y nos dicen, es que tengo osteoporosis, doctor. Y a veces uno lee lo que es la gráfica que mandan, ¿no? Ujú, Y a veces la pérdida del hueso va acorde con la edad de la claro. paciente y muchas veces pues un estado normal, una pérdida se puede decir normal Ujú, de calcio, de concentración de calcio en el hueso por la edad. Pero claro. ya vienen, es que tengo osteoporosis, doctor, o a veces caen en osteopenia, ¿no? Que es un Sí. grado menor a eso. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, hay que tener eso en cuenta. Bien dice usted que hay que separar estos términos. En términos generales, cuando nos dan el estudio de la osteoporosis, hay dos principales valores, que es el Z y el T. Así es. El Z es el ajustado a la edad y el T es para adulto joven, realmente es para personas de 30 años de edad. Cuando tenemos valores entre -1 a -2.5 estamos hablando de osteoporosis. Cuando sobrepasan los -2.5, perdón, osteopenia. Cuando sobrepasa los -2.5 ya estamos hablando de osteoporosis. Pero la osteoporosis no solo es ver que el hueso está poroso y ya, no pasa nada, ¿sí? Claro. Sino que tenemos que, uno, tratar de disminuir aquellos factores de riesgo que me contribuyan a que ese hueso se me haga más poroso, lo que ya habíamos mencionado. Pero algo fundamental es la alimentación, ¿sí? La persona Cierto. debe de ser evaluada desde el punto de vista nutricional para saber si la cantidad de vitamina D y calcio que consume en la dieta es suficiente. Porque en muchas culturas hay o sea, de forma de los platillos que preparan normalmente tenemos generalmente un poco aporte de calcio y fuentes de vitamina D. Cierto. Por lo tanto, siempre hay que recalcar a los familiares y a los pacientes que tengan una valoración adecuada para determinar si el paciente va a requerir un aporte de vitamina o de calcio. Cuando tenemos generalmente niveles de osteoporosis, empezamos a dar suplementos si en la dieta no lo son lo suficiente. ¿Sí? Y ya cuando tiene osteoporosis, pues damos varios tipos de tratamiento, dependiendo el grado de osteoporosis, las características del paciente. Hay varios fármacos y uno también tiene que evaluar la función renal, la función hepática, tiene que ver ciertos antecedentes eh, y el estado de gravedad de la osteoporosis. Muy ¿Sí? bien. Y fíjate que mencionaste algo y para que mi amable teleauditorio lo pueda entender un poquito mejor. Factor de riesgo no quiere decir que tenga enfermedad, así lo veo yo, sino evitar, porque muchas veces puede tener factor de riesgo, pero toda su vida vive sin fractura. Claro, Pero es evitar los factores de riesgo. Y en ese aspecto, pues yo creo que entraría la pregunta, precisamente, háblanos de las caídas, doctor. claro. Estos temas van de la mano porque de hecho es un tema bastante bonito en geriatría. ¿En qué sentido bonito? Cuando un paciente llega normalmente a la consulta, Sí, es muy raro que su padecimiento, como nosotros así lo llamamos, cuando su motivo principal de consulta sea una caída. El geriatra como tal en la práctica diaria, aparte de hacerle una evaluación de la familia, de dónde vive, de dónde se desempeña, si tiene actividad física, cómo va su dieta, qué enfermedades padece o qué medicamentos toma, nosotros tenemos que preguntar obligadamente si ha tenido caídas. Sobre todo, ¿por qué? Porque sabemos que es una población en riesgo de, ¿sí? La marcha del adulto mayor se modifica, su base de sustentación, o sea, en las piernas, se amplía precisamente para tratar de tener un mayor equilibrio. El tronco se hace un poco más hacia adelante y aparece la la curvatura curvatura. normal del paciente adulto mayor. Entonces, como vemos que su marcha se modifica, también el riesgo que padezca caídas es mayor. Pero la importancia de las caídas es que me puede afectar directamente la funcionalidad del paciente. Y como le decía al principio, o sea, la funcionalidad para nosotros es el pilar de la La geriatría. geriatría. Siempre que los geriatras evaluamos un paciente, siempre tenemos que tener en mente la funcionalidad. Entonces, un paciente que se me caiga y sobre todo que tenga riesgos para osteoporosis, me va a dar más riesgo de que se me fracture. Si un paciente se me fractura, existe riesgo de que no pueda caminar.
Si un paciente se cae y se fractura, no se rehabilita, existe riesgo de que desarrolle úlceras por presión, que desarrolle alteraciones del estado de ánimo, que tenga problemas para comer. O sea, se va desencadenando una serie de padecimientos que a lo mejor nosotros pudimos haber prevenido, ¿sí? Entonces tenemos que evaluar un paciente que tenga riesgo de caerse, tratar de evitar estas caídas. Ahora, el paciente ya se me cayó. ¿Qué hago? Lo primero es que tengo que evaluar cómo está la marcha, qué tan funcional es mi paciente y qué factores de riesgo tiene el paciente de sus enfermedades, qué factores de riesgo tiene si usa medicamentos, porque hay medicamentos que nos incrementan el riesgo de que un paciente se me caiga. Hemos visto en muchos estudios que un paciente adulto mayor generalmente se cae de noche Cierto. y se cae a la hora de ir al baño. Esos pacientes en muchas ocasiones tienen incontinencia de la orina y en muchas de las ocasiones la casa o el baño no están adecuado a las necesidades del paciente. O el Correcto. paciente ve menos o usa algún medicamento para dormir. Entonces se juntan una serie de factores que propician para que el adulto mayor se me caiga. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de prevenir, tener un paciente con una adecuada calidad ósea en la medida de lo posible, tratar de que su alimentación sea adecuada, de que el ejercicio sea adecuado y obviamente tratar de disminuir aquellos factores, sobre todo medicamentos, sobre todo aquellos medicamentos para dormir o medicamentos, por ejemplo, los diuréticos, los famosos diuréticos, que en ocasiones los utilizamos para la hipertensión arterial, a veces nos genera que estemos yendo al baño en la madrugada, ¿sí? Entonces, el geriatra como tal no solo va a ver, se cayó, vamos a rehabilitarlo, vamos a ver qué le ofrecemos. No, tenemos que ver en qué le podemos ayudar ahora, que no se me vuelva a caer, ¿sí? Y que si se cayó, que vuelva a ser funcional, cuando menos como estaba antes de la caída, o cuando menos mejorar incluso antes de la caída. Y eso en términos generales es lo que nosotros estamos valorando cuando un paciente se cae. Sí, fíjate que mencionas algo bien importante. Hay que evitar los factores de riesgo. Mencionaste el baño. Es importante pues adecuarles con una barra, ¿va? Para que se Claro, tomen. sí, Lo que mencionabas, el evitar alfombras, sí, ¿sí? Y algo bien importante que es el tema, la pregunta que vamos a ver ahora, el uso indiscriminado de medicamentos o las famosas claro, polifarmacias. Pero ¿qué sí, te parece si lo vemos volviendo a estos cortos comerciales? muy bien. Regresamos, querido teleauditorio, y antes que nada, pues agradecer a nuestro patrocinador, perdón, Amway, quien prácticamente es amigable con la salud de los pacientes y asimismo es amigable con el medio ambiente. Para cualquier cuestión de ventas con la licenciada Susana Valerio Rodríguez al 169-1024, vuelvo a repetir, 169-1024. Y bueno, doctor, antes de continuar, si me lo permites, tenemos llamadas de nuestro teleauditorio, si me permites hablar, leerlas. Claro. Ernestina Aguilar Ríos, desde Mérida, Yucatán, nos manda a saludar. Elia Josefina Rodríguez Jabalera, gracias. Martín Sánchez, que semana con semana nos está viendo. Noé Corral, saludos. A Ali Sáenz también saludos. Laura Vanessa Ordaz, saludos para ella. Susana Valerio, Aarón Peralta desde Querétaro. Ángel Valerio desde Kansas City. Jorge Rangel desde Coatzacoalcos, Veracruz. La licenciada Rocío Muñoz desde Aguascalientes, gracias. Viviana Hernández, la doctora que nos está viendo también. María Luisa Miranda, saludos, gracias, muy amable. Chío Martínez, Sandra Tehuitzil desde Cholula, Puebla, y bueno, Qué muchos padre, saludos qué ya, bien. Un saludo a pero todos. realmente yo agradezco la atención, pero muchas veces pues el programa tiene que continuar. Claro, claro. Doctor, un problema que nos hemos encontrado, y no lo quiero así decir mucho, ¿no? O sea, que a veces ya se ha vuelto y se puede volver un problema de salud pública, es el uso indiscriminado de medicamentos, sobre todo para pacientes de la tercera edad, y que le llamamos nosotros en medicina polifarmacia. Claro. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Sí, la polifarmacia es un término bastante controversial. Claro. Lo hemos visto a lo largo de los años, aún no se ponen de acuerdo.
De hecho, estrictamente la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos pone que polifarmacia se determina a partir del uso de 3 o más medicamentos. En la práctica, en un paciente adulto mayor, en muchas ocasiones es difícil. La mayoría de ellos entrarían dentro del concepto de polifarmacia. Por eso, de forma un poquito más actual, se ha tratado de ajustar esto. En el adulto mayor se tiene que tratar de evitar el uso indiscriminado de medicamentos. De forma global, es una pandemia lo que tenemos ya en cuestión del uso de múltiples medicamentos. Eh, Algo que tenemos que recalcar es de que los medicamentos no son inocuos, ¿sí? Nos pueden generar un beneficio, pero también hay que estar pendientes de sus efectos adversos, de sus interacciones con otros medicamentos. Entonces, el adulto mayor, sobre todo por sus características como parte del proceso normal del envejecimiento, también cambia de forma física en su composición corporal, en su composición de agua, de grasa, de músculo. Entonces, muchos medicamentos que a lo mejor tienen una mayor distribución en el agua del cuerpo, otros en la grasa del cuerpo, también tenemos que tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque la forma en que actúan dentro del cuerpo se modifica. Entonces, el paciente adulto mayor es muy susceptible a que estos efectos adversos de los medicamentos sean potencialmente más dañinos. También hay un concepto relativamente reciente que se llama polifarmacia justificada. Bien. ¿En qué sentido? Lo veíamos al principio del programa, o sea, la esperanza de vida se ha incrementado, o sea, vivimos más. El problema es que acorde a nuestra esperanza de vida, también estamos viendo con enfermedades crónicas, ¿sí? Nuestra vida libre de enfermedad se acorta, o sea, estamos teniendo enfermedades que nos están durando más. A lo mejor antes diagnosticamos la diabetes, la hipertensión, no sé, 40, 45 años, y por distintos factores educacionales, de medicamentos, a lo mejor el paciente tiene una esperanza de vida de unos 15, 20 años. Los alcances de la medicina han permitido que a lo mejor vivan más, pero el problema es que viven con más años de la enfermedad y empiezan a tener otras complicaciones. Y a la par de estas complicaciones, pues tenemos que dar otros medicamentos, ¿sí? El detalle de esto es de que evitemos el uso de medicamentos que no son estrictamente necesarios. En muchas ocasiones en la práctica diaria vemos que tengo una molestia, doy un medicamento, ¿sí? Tengo otra molestia, doy otro medicamento, pero estos medicamentos se van quedando y el paciente los sigue tomando de forma habitual. Y algo muy importante es el término de prescripción en cascada. No sé si Cierto. Sí, sí, sí. esta prescripción en cascada se relaciona a que, por ejemplo, yo doy un medicamento, típicamente, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, un paciente con hipertensión Bien. y de reciente diagnóstico, un paciente de 60 años, 65 años, y, por ejemplo, la forma más habitual es empezar diuréticos, ¿sí? Así Pero a lo es. mejor es un paciente con factores de riesgo y el diurético me hizo que presentara incontinencia urinaria, ¿sí? Cierto. Y le damos un tratamiento para la incontinencia urinaria. Y a lo mejor el medicamento para la incontinencia urinaria me generó alguna otra molestia, mareos o alteraciones o fallas en la memoria, y yo le doy algún medicamento para el mareo. Y después que para que se le quite el mareo le doy otro medicamento para que me mejore el mareo, pero a lo mejor dentro de sus efectos adversos de estos medicamentos me traen, no sé, temblor o rigidez y le tengo que después dar otro medicamento para esto. Esto es lo que tenemos que evitar y se llama prescripción en cascada. Cascada, Y así lo es. vemos frecuentemente. De 10 pacientes que vemos en la consulta, al menos 7 pacientes tienen polifarmacia y al menos unos 5 de ellos tienen esta llamada prescripción en cascada. Empiezo a tratar los efectos adversos de mi tratamiento o de otros medicamentos que estamos utilizando de día a día. Eh, la polifarmacia también adquiere mayor relevancia, sobre todo porque en ocasiones el costo se eleva. Hay pacientes que de su bolsillo tienen que sacar para tomar sus medicamentos. Y también para el propio sistema de salud está siendo una carga muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se dan medicamentos que no utilizan y el dinero que se destina a medicamentos se incrementa cuando a lo mejor el paciente no necesitaba. Entonces también es algo importante tratar de reducir
el número de medicamentos. No quiero decir de que un paciente adulto mayor no debe tomar medicamentos o solo 2 o 3, no. Hay que tratar de pensar y de poner en la mesa dos cosas. El paciente tiene una enfermedad. ¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad? Claro. Y si el medicamento realmente me va a modificar la enfermedad. Y lo segundo, y va de la mano con lo que decíamos al principio de geriatría, por eso es uno de los pilares, la funcionalidad. En muchas ocasiones los medicamentos nos alteran la funcionalidad. Cierto. ¿Sí? Hemos visto muchos pacientes, por ejemplo, que les damos algún tratamiento y empiezan a tener molestias en las piernas, empiezan a caminar menos, o, por ejemplo, empiezan a tener mareos. Entonces, esto nos altera directamente la funcionalidad. A lo mejor el paciente empieza a tener miedo a caerse o se cayó por algún efecto adverso y el paciente cada vez quiere caminar menos porque tiene miedo a caerse, o que el paciente toma algún antihipertensivo que les causa mareo o una hipotensión con cambios de posición que se llama hipotensión ortostática. Entonces tenemos que estar vigilando también las características del medicamento. Siempre tener en cuenta posibles efectos adversos. Y sobre todo en la población adulta mayor, siempre hay que tratar de que los medicamentos que utilicemos en su gran mayoría se utilicen de forma menor a la dosis habitual e irlas aumentando paulatinamente, precisamente para evitar la aparición de efectos adversos o si aparecen, que pues tratemos de que sean lo más tolerables posibles. Fíjate que mencionas algo bien importante porque realmente a mí me toca, pues a nivel institucional, ¿no? Este, pacientes que, por ejemplo, llegan, tienen diagnóstico de hipertensión, nada más. Como tú Ujú. dices, le da su ARA, su IECA, más su Claro, dosis mínima de aspirina. aspirina, y de repente, pues que llevan su clonazepam, que para empezar el único diagnóstico que tienen es insomnio, Sí, y hay otras benzodiazepinas que actúan mejor, son inductores del claro, sueño y no producen los efectos secundarios del clonazepam, que es somnolencia, y que un riesgo claro. es caerse en las noches, Sí, precisamente, ¿no? El otro que me gustaría que si pudieras comentar algo, los complejos B, o sea, las vitaminas, polivitaminas, qué tan beneficiosas son, esto... Por ejemplo, a mis pacientes grandes, ancianos, yo los que les recomiendo, tomen agua porque se les olvida tomar agua, su claro, metabolismo es más lento. Le digo, toma agua, sí, doctor, tomo 2 vasitos, 3 vasitos diarios y piensan que ya. Pero eso sí, oye, doctor, deme para el estreñimiento. Y ahí claro. van sus xenócidos, ¿no? O sea, Es muy cuando a común. veces con el agüita pudieran ellos tener un poquito, o la ingesta mayor de líquidos, pudieran tener una mejor respuesta. Y así como esos, hay mucho. Y todos los meses, diclofenaco, paracetamol, piroxicam. O Claro, sea, que los AINES sabemos que a últimas fechas producen un daño importante a claro. nivel secundario. Sí. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto, doctor? Sí, el primer tema, lo que me comentaba sobre el agua y esto, es muy importante que aprendamos también parte del envejecimiento. De forma normal, parte del envejecimiento, el centro de la sed tiene una respuesta menor en el paciente adulto mayor. ¿En qué se traduce? Que el paciente adulto mayor, su estímulo de la sed es más pobre. O sea, para Así que un es. adulto mayor tenga sed es porque de plano está deshidratado Claro, prácticamente cierto. y requiere más consumo de agua. Y también los pacientes tienden a regular menos su temperatura. Sí, Por eso lo que comentaba es muy cierto. O sea, al paciente adulto mayor hay que estimularlo para que tome el agua necesaria. ¿Por qué? Porque se vienen otras complicaciones. Muchas veces vemos que por la baja ingesta de líquidos, el paciente a veces tiene problemas para tragar. ¿Sí? El paciente empieza a presentar estreñimiento, ¿sí? O es más riesgoso que presente deshidratación. Entonces siempre hay que recomendar que consuman agua, ¿sí? Va a depender mucho, en muchas ocasiones se dice que 1 litro, 2 litros, va a depender mucho, no podemos tener una regla exacta de que todos 2 litros o todos 1 litro. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de nuestra edad, de nuestra complexión, de nuestro índice de masa corporal. No le voy a decir a un paciente de 1,80 tómese 1 litro, a una señora, por ejemplo, de unos 50, unos 50, 45, correcto, que tome 2 litros, ¿no? O sea, es va a correcto. ser dependiendo de las características del paciente. Y lo que bien dices de los medicamentos para dormir, eh, tal vez nos adentremos un poquito más en este tema, pero es una pandemia realmente el insomnio sobre todo. Y vemos a nivel global que, sobre todo en países desarrollados y en algunos subdesarrollados, empezamos a tener alteraciones del sueño, ya sea por nuestras actividades, temas laborales, temas familiares o asociados a enfermedades, porque por ejemplo,
En lo que ya habíamos platicado de las demencias, en muchas de ellas ciertos síntomas, antes de que aparezcan los síntomas más evidentes, como lo son los problemas de memoria o de conducta, también empezamos a ver problemas en la forma de dormir y tenemos un uso indiscriminado de medicamentos para dormir. Entonces, cuando evaluamos los problemas de sueño del adulto mayor, siempre tenemos que preguntar cuáles son sus hábitos de sueño. Es ¿Qué correcto. es lo típico? Que se acuestan después de ver la tele. Me ha tocado gente que muy frecuente en la consulta que toman café en la noche, por ejemplo, y ellos se escudan de que a veces, no, es que a mí no me hace dormir. Sí, sea como sea, se ha demostrado que el consumo de café en la noche, de ciertos tés, no todos, estímulos, la tele, ya con la modernidad, los celulares, las tabletas, todo esto, nos hacen que nuestro sueño no sea de calidad. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar antes de prescribir cualquier fármaco es evaluar cómo está durmiendo y cómo es la calidad del sueño. Muy ¿Sí? bien. Fíjate que mencionas algo bien importante y creo que eso lo tienen ustedes muy bien visto. Yo voy a mencionar un episodio que me pasó. Afortunadamente, cuando el paciente lo recetó de primera vez, le comentó que me avise si el medicamento le hizo algún efecto. Claro. Y me refiero por lo siguiente, porque a veces no tenemos la precaución de decirle a nuestros pacientes. Yo una vez le receté a una paciente furosemide, .5, media tabletita diaria, y se le puso ahí, ¿no? Ajá. Pero desgraciadamente a veces no vienen acompañados o vienen con el esposo que también Claro. es grande. Y llegó la señora, todavía me acuerdo, toda dice, ¿qué pasó? No, pues es que se tomó 5 diarias. O sea, quizá No, falta de comunicación tremendo. mía, quizá que no le incidí más, pero afortunadamente al otro día llegó porque por indicación mía, no señora, es media tableta. Claro. Pero bueno, y lo otro, por ejemplo, pacientes diabéticos se utilizan la insulina. Te imaginarás las jeringuitas de Sí, insulina sí, y sí. los numeritos, o sea, Sí. si a veces uno batalla para ver esos números, yo le digo, cómprense una lupa, o sea, para que Claro. vean el número exactamente y la cantidad exacta que se tienen que poner, porque a veces les indica a uno, oiga, llegan y, oiga, pues es que me sentí mareada, doctor, sudada, y datos de hipoglucemia, ¿no? Y la insulina, no, ya se me acabó en menos de un mes. Ah, pues ¿cuánto le está poniendo? Entonces uno Se cuando se acabó el empieza a dar frasco. idea, de, caray, le está poniendo de más, ¿no? Claro. Y así por el estilo, si uno no interactúa con ese tipo de pacientes, pues lógicamente puede haber, en lugar de un beneficio, le hay un maleficio Sí. para su salud, ¿no? Y bueno, doctor, otra de las cosas que yo he visto en mi práctica médica institucional, lo que es la medicina familiar, procesos que causan crisis familiar no solamente en el paciente adulto, sino alrededor de la familia y en la misma familia. Claro. Los asilos, las casas de cuidado. Claro. ¿Qué Pero, nos... sí, Perdón, perdón. perdón, no adelante. No, algo nada más que quiero remarcar Sí, sí, porque sí, lo sí, que acaba de decir es muy cierto sí, y pasa todos los días. Con la forma en que nosotros explicamos o en algunas ocasiones hay que preguntar si el paciente comprendió lo que nosotros le explicamos. En el adulto mayor juega un papel primordial. Casualmente hoy me llegó una paciente que tiene problemas pulmonares, entonces usa ciertos inhaladores. Y lo primero, pues ya el día a día, ya conozco cómo son los claro, pacientes, le pregunté, enséñeme cómo lo usa y prácticamente tenía un mal uso del medicamento, entonces el medicamento jamás le iba a hacer buen funcionaba. efecto. Entonces, lo que dices es muy importante, tratar de explicarle lo mejor posible, pero también hacerle esa retroalimentación. A ver, explíqueme cómo entendió o cómo se va a aplicar el medicamento. Pasa con lo de las insulinas, pasa con los medicamentos para dormir, pasa en muchas ocasiones con los inhaladores, ¿sí? Entonces hay que explicarle y también tratar de observar si lo está haciendo bien y este entrenamiento es muy importante. Y es el pan de cada día en la consulta de geriatría. Esa forma de utilizar los medicamentos es importantísimo. Me Sí, imagino que en su práctica no, igual, o es sea, que simplemente yo, por ejemplo, les digo, oiga, su red en frío, su hielera, y a veces claro. no la llevan, le dije, no recojo el medicamento hasta que, es que vivo a 2 cuadras, doctor, ya se le inactivó y se está, ya cuando le dice uno, es que en lugar de poner ese medicamento se va a poner en agua y se va a Claro, inyectar de agrapas, va a gastar la jeringa, claro. entonces cuando yo empiezo, no, sí, ahí traigo mi hielera, mire Sí, doctor, traigo mi hielerita, ¿no? O sea, sí, bueno, es muy importante. doctor, en este aspecto, Ok, vuelvo a repetir la pregunta. ajá, A nosotros yo me he fijado que muchas situaciones que nos han presentado crisis familiares paranormativas, tanto en el paciente como en su ámbito familiar, los asilos, las casas de cuidado que a veces el paciente está renuente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué nos puedes retroalimentar? ¿Es bueno, es malo? ¿En qué condiciones está adecuado? Yo, bueno,
me gustaría tu opinión, básicamente. Claro, siempre hay que ponerlo en una balanza. No podemos estigmatizar un asilo como algo Claro, malo, claro. tampoco podemos decir que es lo idóneo. Eh, la verdad es que lo idóneo sería la familia, el ambiente familiar, la casa, el hogar, o con quien viva. Eso sería lo idóneo. Pero no estamos en un mundo utópico, Claro. realmente las necesidades de la sociedad han cambiado, ¿sí? Antes los hijos generalmente vivían cerca del papá o de la mamá, pero podían realizarlo, ¿no? O generalmente tenían terrenos un poquito más grandes y les construían casitas para que vivieran Así cerca. es, En la así es. actualidad en muchas ocasiones esto no se puede. Y el problema es de que la familia en ocasiones no puede cuidar a los adultos mayores por cuestiones de trabajo, de los hijos, situaciones familiares. Entonces, por eso en nuestra práctica siempre preguntamos, ¿con quién vive? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Está casado, viudo, soltero? Su red de apoyo. Por eso la familia juega un papel muy importante. Tenemos que saber quién es su cuidador. Precisamente para eso juega este papel los asilos. En aquellos casos en los que la familia, ya sea por cuestiones de tiempo, de trabajo, no pueda cuidar de forma adecuada al adulto mayor, en esas ocasiones es cuando entra el asilo como una alternativa. Obviamente tenemos que aspirar a que los asilos sean asilos de calidad, Claro. porque se tiene estigmatizado, o por ejemplo la mayoría de los adultos mayores piensan de que cuando los van a llevar a un asilo, quiere decir porque ya los quieren relegar. Es correcto. Ya los Eso quieren es abandonar, piensan ya no me quieren, ya no les sirvo. O sea, empiezan a generar ciertas ideas negativas respecto a los asilos. cierto. Piensan en el asilo como un lugar donde van a dejar a los ancianos que ya no quieren. Y eso también hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque también hay que poner en perspectiva cuál es el rol familiar, ¿sí? Si realmente la familia puede, si realmente la familia tiene la capacidad para cubrir las demandas en la atención del paciente. Pero es muy importante que también se platique con el adulto mayor. Claro. No es lo mismo que le diga, ¿sabes qué? Te voy a meter a un asilo, a decirle, ¿sabes qué? Papá, mamá, paso muchas horas trabajando, quiero a alguien que te cuide, que te vigile, que esté al pendiente de tus medicamentos, que esté al pendiente de tu alimentación. Y en muchos lugares, que es a lo que se debe de aspirar, es de que pueda haber una rehabilitación. Los asilos a lo que deben aspirar es de que el paciente adulto mayor tenga una rehabilitación biopsicosocial, Es ¿sí? correcto. O sea, que me lo cuiden, pero no solo desde el punto de vista médico, ¿sí? De que le den sus medicamentos o que le chequen la presión o el azúcar, no. De que tenga interacción social. En muchos de estos asilos, los pacientes vuelven a convivir con personas de su edad, vuelven a tener esta interacción social y empiezan a formar lazos, pero obviamente en la medida de que el paciente vea los asilos también como algo positivo. ¿Sí? Entonces yo creo que los asilos en muchas ocasiones se consideró como un mal necesario. No creo que haya necesidad de utilizar esas palabras. Yo creo que cuando Claro. se requiere, se tiene que utilizar, pero siempre y cuando tratar de llegar a un acuerdo con nuestro familiar, con nuestro adulto mayor, de que posiblemente va a ser lo mejor para su salud y su calidad de vida, e ir quitando estos estigmas de que pues son lugares para pacientes adultos que relegan, ¿no? Como lo bien lo dijiste, evaluar el riesgo-beneficio estar en un asilo o estar solo en casa, ¿verdad? Claro, Ahora, doctor, nos vamos a 180 grados atrás. Cuando el paciente ya su vida productiva ya acabó, pues lo clásico quiere descansar, quiere hacer su vida más tranquila y resulta que no, que en su casa del abuelo viven dos hijos, cuida a los nietos, todo eso. ¿Qué pasa ahí, doctor? es un tema bastante Árido y complejo, sí, álgido, sí, sí, yo sí, lo sí. entiendo, pero sí me gustaría saber tu punto de vista. Ahí nos metemos en camisa de once varas, la verdad. Pero, mira, en forma general tenemos que ver cómo es la relación familiar, Claro, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay familias en que los abuelos, por ejemplo, eh, ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Yo te lo cuido, tienen la capacidad para hacerlo, no descuidan su salud y a lo mejor desde un punto de vista familiar pudiera ser lo idóneo, ¿sí? Pero a lo mejor no todas las familias se van a acoplar a ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque sabemos que los adultos mayores tienden a tener más enfermedades, entonces tampoco los podemos descuidar a ellos, o sea, que me cuiden al nieto, pero ¿quién me cuida a mí? claro, Sí, entonces en ciertas familias sí se pudiera ser una alternativa siempre y cuando el adulto mayor esté de acuerdo y no sí, sea impuesto. Eh,
precisamente porque no podemos obligar a un adulto mayor, decirle, ¿sabes qué? No sé, te voy a pagar, te voy a cuidar, pero tú Sí, cuídame a mis hijos, ¿sí? O sea, tampoco podemos llegar a eso. Pero si en algunas familias el adulto mayor, el abuelito, está de sí, acuerdo con esto, pues adelante. Yo, o sea, no le veo algún claro. inconveniente, pero siempre tener en cuenta la opinión y que no sea obligado. Fíjate que mencionaste algo bien importante, la funcionalidad familiar. Nosotros como médicos familiares en ocasiones se puede, y la mayoría de veces no por cuestión de tiempo, hacemos dos encuestas, una que se llama APGAR y otra más Ujú. McMaster, para ver la funcionalidad familiar. Sí, Y cuando uno hace un estudio de estos, una funcionalidad familiar, evidentemente puede decirle con toda franqueza al paciente, ¿sabe qué? Sí conviene inclusive llevarlo al asilo, no conviene, oiga, le está afectando el cuidar al nieto, y en esos aspectos uno puede ayudar mejor. A nivel institucional, sí, es nos complicado, falta tiempo porque, pues, para darte claro. una idea, ¿no? En una son más de 250 y tantas Sí, preguntas y, pues, lógicamente, imagínate estarle preguntando, pues, necesitarías un claro, tiempo, pero eso es bien importante. Y lo que mencionabas, ¿no? El rol de la familia en la calidad de vida del paciente geriátrico. Yo creo que el paciente geriátrico, pues, la familia es lo primero, por lo que ha luchado, por sus hijos, por claro. sacarlos adelante y muchas veces, en cierta manera, pues a veces nos sentimos hasta mal porque no creemos no darles el tiempo necesario a veces a los padres, ¿no? A los abuelos que a veces quedaron algunas personas. Y eso es importante. Eso yo creo que es una de las cosas que el familiar debe de acercarse al abuelo, al papá y decirle, oye, tengo este problema. Yo tengo muchos pacientes que de repente los llevan, de repente pues no aguantan y se decaen más y Claro, precisamente hablando de eso caen en depresión. así es. Y la siguiente pregunta, doctor, ¿qué nos puedes hablar de la depresión en el adulto mayor? La depresión, fíjate que el adulto mayor es algo bastante frecuente. No hay que menospreciar la enfermedad. A nivel eh, mundial, realmente, también la depresión está siendo una de las pandemias que estamos padeciendo. El adulto mayor, obviamente, es una persona susceptible precisamente porque en muchas ocasiones por parte del normal del envejecimiento empezamos a tener ciertos declives en las funciones físicas, mentales, y la forma en que uno se pueda preparar para su vejez es también la forma en que uno puede tener en cuenta cómo va a reaccionar ante estos cambios. El paciente adulto mayor sobre todo cuando son pacientes viudos, cuando son pacientes que son solteros o que viven en el asilo, son cuando más veces vemos síntomas depresivos o síntomas depresivos recurrentes. Siempre se debe hacer una evaluación del estado de ánimo. Todo paciente adulto mayor, como parte de la valoración geriátrica integral, nosotros hacemos una evaluación emocional. Siempre tenemos que preguntar cómo está el aspecto emocional en estos pacientes. Es importante también que tome en cuenta a la familia y la familia tome en cuenta este problema. No solo es sentirse triste, la mayoría de las personas creen que la depresión es tristeza, no. Hay muchos criterios para establecer una depresión y uno debe cumplir con algunos de ellos para poder llegar al diagnóstico, pero no los debe dejar pasar. Eh, la depresión en el anciano en muchas ocasiones lleva años antes de que alguien se lo diagnostique y pasa en muchas ocasiones años antes de que lleve algún tipo de tratamiento, llámese tratamiento de psicoterapia o tratamientos farmacológicos para la depresión. Y algo que remarcaba, doctor, en los temas previos es el rol de la familia. En muchas ocasiones, así como pasa que el adulto mayor, el abuelito, cuida a los nietos, el adulto mayor puede tener una sobrecarga del cuidado de los nietos, se siente ¿Cierto? sobrecargado cuando le dan al cuidado en ocasiones a los nietos, pero también lo mismo puede suceder con el cuidador. En geriatría nos enfocamos en el interrogatorio una parte muy importante, sobre todo en todo paciente, pero cuando son viudos o cuando alguno de las, por ejemplo, si son casados, alguno de los dos pacientes adultos, la mujer o el hombre, tiene alguna enfermedad más avanzada que la del otro, siempre preguntar quién es el cuidador primario. En ocasiones es la esposa, el esposo, los hijos, en algunas ocasiones los nietos. Me ha tocado que incluso amigos, porque a lo mejor la persona no tuvo familia o no vivían acá. Entonces siempre hay que preguntar por el cuidador primario.
Muy ¿Por bien. qué? Porque el cuidador primario también tiene riesgo de tener depresión Cierto. o desarrollar algo que se llama sobrecarga del cuidador, ¿sí? Y la sobrecarga del cuidador es algo que también en la consulta de geriatría tenemos que ver. ¿Por qué? Porque si yo le quiero dar calidad de vida y calidad de cuidados al adulto mayor, también yo tengo que estar emocionalmente bien. Claro. Entonces, para eso, lo mismo lo ven en medicina familiar, tengo que ver quién es su red de apoyo, quién es su red familiar y si esa red familiar realmente es adecuada para las necesidades del adulto mayor. Porque muchas veces pasa que sobrecargan mucho al cuidado de la esposa, de algún hijo, y los demás se relegan un poco. Entonces tenemos que también ver quién es su cuidador primario y tratar de evitar que llegue a una sobrecarga del cuidador, porque también a este cuidador se puede venir abajo emocionalmente. Cierto. En muchos autores lo determinan como el paciente olvidado. ¿Por qué? Porque nadie se da cuenta de él. Y se dan cuenta hasta cuando fallecen o algo y se dan cuenta Cierto, que emocionalmente desgraciadamente. se va para abajo. Fíjate que dos cosas, lo que dice importante, y me ha tocado pacientes que tienen 8 7 hijos y uno es el que lo atiende. Sí, Y a veces lo que más le molesta o lo que más le pone en tristeza al paciente geriátrico es que los hijos se pelean por quién los cuida. Y eso les da en la torre y los baja tremendamente. Y lo otro, lo que decías, algo similar así como al cuidador primario, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros, el desgaste laboral, el burnout, ¿no? sí, Se desgastan así tremendamente es. y eso tiene mucha repercusión. Si me lo permites, doctor, un saludo a Ujú. Merry Max, a la doctora Fabiola Fernández que nos está viendo, Chío Martínez, gracias por tus comentarios, Luli Mena que nos está viendo. Bueno, doctor, el dios Crono siempre pues nos gana la carrera. ¿Algo más que desees comentar para finalizar, doctor? Ahorita que se vino el frío, siempre tener en cuenta que se vacunen. El adulto mayor tiene que Bien, tener su cuadro de vacunación. En estos cambios de clima, claro. invierno, que viene la primavera, siempre tener su cartilla actualizada. ¿Sí? Muy Y bien. pues agradecerle la invitación. No, al contrario a ti, sabes que la puerta está abierta, pero antes que nada, Gracias. doctor, Ujú. ¿dónde se te puede localizar en forma particular tus datos? Sí, al teléfono 614-164-8833, ahí en la clínica del centro, consultorio 206. Ahí Si estamos a nos la los orden. puedes repetir, por favor, Sí, doctor. el teléfono es 164, bueno, con 614-164-8833. Muy bien, doctor, pues nada más que agradecerte nuevamente y si me lo permites nuevamente, Ujú. el servicio social para la señora María Angelina Ruiz Acosta en el ISSSTE, por favor, al teléfono 413-0363, extensión 128, que es la extensión de Banco de Sangre del ISSSTE. Y sin nada más que agregar, querido teleauditorio, pues como lo dijo el doctor, cuídense de ahorita el cambio tan brusco de temperatura que hubo y nos vemos el próximo martes en otro día más en el mundo de la salud con el doctor Everardo Ríos, aquí en la plataforma de Red Producciones. Asimismo, terminando el programa, ya estamos en la plataforma de YouTube y en la plataforma de Instagram. Buenas noches.